Bendiciones, hermanos. Continuamos con la segunda parte de este hermoso tema que le hemos denominado servir. ¿Estamos listos para servir? ¿Queremos servir? ¿Tenemos ese anhelo por servir? Dios nos ha llamado a servir. Somos obreros para su obra. El pastor nos estaba comentando, para retomar un poquito donde habíamos quedado, características que debe tener un servidor. Nos había hablado del amor, pero también nos estaba leyendo unas en Hechos 1, ¿era verdad, pastor? Hechos 6. 6, perdón, en Hechos Ajá. 6. Nos estaba leyendo unas características que pues creo que yo considero que todos debemos de realmente tomarlas y echar para el saquito. Sí, claro. Pues aquí Pedro dice, busca pues hermanos entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, que es para mí lo idóneo, ¿verdad? Personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y vea qué interesante, Helen. Esto era para servir mesas, Wow. ¿verdad? Curiosamente, dice que se escogieron a un grupo de personas, entre ellos Felipe. Y Felipe viene a ser el primer evangelista que se encuentra en el libro de Hechos, con un ministerio muy fructífero para el reino de los cielos. Y interesantemente sale aquí. Y el otro texto bíblico que me vino a mí a la mente está en Primera de Samuel, en el capítulo 16. Dice, voy a leerlo, el capítulo 16, verso 14 en adelante, voy a leerlo para que tengamos el contexto y podamos entenderlo. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí, ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga, pues, nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo, ¿verdad? Pero aquí viene lo que yo quiero rescatar. Interesantemente, él solo pidió a alguien que lo hiciera bien, pero aquí viene una respuesta de un criado que a mí me ha marcado. Dice, verso 18, entonces uno de los criados respondió y dijo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, sabe tocar, es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Wow. Entonces, si buscamos características, yo digo que en estos dos textos bíblicos nosotros podemos pensar un poco en la realidad de lo que se estaba haciendo. Un grupo de personas para servir las mesas, otro para tocar, para apaciguar el momento de confusión que tenía, y las dos características son muy altas. Si hoy quisiéramos decirlo, estaban sobrecalificados para esos cargos. Pero qué importante es tener claro que en el Señor todos somos iguales y las cosas buenas vienen de parte de Él. Entonces, ya si tenemos estas características, pues serían personas idóneas, sería una persona preparada de parte de Dios, pero esta realidad lo que produce es humildad en la persona para que la persona trabaje con humildad, no con arrogancia. Me gusta como lo menciona Pablo en el libro de Filipenses, que también da, o me gusta como hace la recomendación a los de Filipenses, porque obviamente también se trabaja aparte de esto que estoy diciendo, que tiene que ver con el ego de las personas. Y Pablo le dice a ellos allá en el capítulo 2, verso 1 en adelante, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo en amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como a superiores de sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues, que esto lo uso mucho yo en la iglesia, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y esta muerte de cruz lo llevó a él. O ese desenlace de la muerte en cruz fue el servicio que él decidió tomar a favor de los seres humanos. Entonces, Helen, estas características creo que se deberían de buscar de una u otra forma en las personas. Y la gente puede decir, no, yo no lleno ese estándar, es muy alto. No, vieras que es al contrario. Cuando usted está con Dios, eso fluye en usted. Eso es natural, eso no se busca, no se trabaja, eso es algo que va fluyendo con mi relación con Dios. Entonces, en lugar de ser algo un poco inalcanzable, más bien se vuelve muy alcanzable cuando yo lo estoy haciendo natural. No cuando yo estoy buscando vender una imagen, no cuando yo estoy buscando vender una idea de que yo soy esto, soy aquello. Entonces, e incluso nos vestimos diferente, hablamos diferente. Yo digo que en la iglesia tenemos un léxico diferente al de la casa. Y yo digo, deberíamos de hablar como hablamos en casa, deberíamos de hablar en la iglesia. Jesús está con nosotros en la casa, el Espíritu Santo está con nosotros, nos conoce tal y cual somos. Entonces, ese cuidado creo yo que sería muy importante, ese cuidado de vender una idea de que soy cuando verdaderamente no soy. Eh, eh, no tengo que apantallar a nadie, no tengo que impresionar a nadie. El que me está dando el don y el talento es el Espíritu Santo y Él me conoce tal y cual soy. Mientras que yo en mi conducta no ofenda, no dañe y no le haga daño a nadie, al contrario, que mi conducta lleve a las personas a acercarse a Cristo y que el Espíritu Santo las use, pues yo digo que deberíamos usarlas. Son características que Dios nos dio, Dios nos formó. En el módulo 3 que nosotros usamos en la iglesia metodista, nosotros decimos, o ahí en el módulo dice que si Dios nos ha formado a lo largo de la vida, con nuestras características y personalidades y todo esto, ¿verdad? Todo lo que es sano y bueno y que no produce daño a los demás, Dios no lo va a desechar cuando tengamos un llamado, al contrario, lo va a potencializar y nos va a usar en todas esas áreas. Entonces, yo sigo creyendo que la persona no tiene que vender una imagen, no tiene que imitar a nadie, no tiene que buscar aceptación más que el de la de Dios. Y a la medida que nosotros somos aceptados por Dios, me gusta cuando dice la Biblia que Samuel crecía en gracia para con Dios, para con los hombres. La gracia que yo adquiero hacia Dios, la aceptación que yo recibo de Dios, el amor que yo recibo de Dios, produce en mí como reflejo a esta realidad que sea aceptado a través de las sociedades en las que voy a estar desarrollándome, llámese iglesia, llámese célula, llámese como se quiera llamar. Yo voy a estar ahí y esa espontaneidad mía, esa personalidad que Dios me dio, guiada por el poder del Espíritu Santo, pues va a ser una herramienta para Él, para que el nombre de Él sea glorificado. Entonces, yo pienso que tenemos que tener ese cuidadito, ¿verdad? De no caer en el error de que el estándar es muy alto y que yo no voy a poder llegar ahí, sino que al contrario, lo veamos como algo tan accesible que Dios o Jesús lo encontró en Pedro siendo un pescador, lo encontró en Mateo siendo un recaudador de impuestos y así sucesivamente, ¿verdad? Cada uno, ahí estaban, personas comunes y corrientes, cayeron en las manos del maestro, salió lo mejor de ellos en el proceso y son los servidores, son los discípulos del Señor. Eso, pastor, me trae a memoria eh, parte del testimonio mío cuando yo me aparté del Señor y regresé, que ya yo empecé a llevar mi proceso y todo. Yo me acuerdo que yo le decía al Señor que yo quería servirle, pero yo me sentía como que no era apta, ¿verdad? Como que no estaba al nivel como para tan siquiera elevarle una oración. Ujú. Y el Señor traía a mi mente una palabra ahorita que usted estaba hablando de esto, pastor, que en la Biblia dice que de lo vil y menospreciado toma para avergonzar los sabios. A veces pensamos que tal vez un título de algo, ¿verdad? Nos va a ser mejor pero Dios siempre ve al humilde, al que tiene su corazoncito quebrantado, al que está dispuesto. Amado hermano, hermana, usted que nos está viendo en este momento, si usted tiene ese anhelo en su corazón, si usted siente de parte del Señor que usted tiene una capacidad como de servicio, póngalo a disposición del Señor. Recuerden que a quien le servimos es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por supuesto, hacerlo con excelencia porque es para Él.
pero nunca dejar de pensar que tal vez porque no soy estudiado, no tengo títulos, porque nos sentimos menos o inferiores, o por algún pasado que uno arrastre, ¿verdad? Que a veces el mismo enemigo viene como a hacernos ahí, como el pájaro loco, digo yo, que a estar dándole a uno en la mente y a recordarle su pasado. Olvídense de eso y sigan adelante, a servicio del Señor siempre. Sí, vea, yo pienso en ese particular. Tal vez voy a agregar unos tips ahí importantes. Número uno, el primer crítico que nosotros nos encontramos, cuando yo digo cuando nos paramos en el espejo espiritual, somos nosotros mismos. Ujú, Nos vamos a cuestionar por nuestro pasado y nos vamos a cuestionar por todo lo que hemos vivido y los errores que hemos cometido aún dentro del llamado y del cristianismo. Como seres humanos no podemos olvidar nuestra humanidad ujú, y con eso luchamos. Lo natural es que el ser humano peque, lo ujú, antinatural es que no peque. ujú, ¿Ok? Ahora, esto antinatural se da a través de la persona de Cristo en nosotros, cuando nos rendimos delante de Él. ujú, Entonces, esa es una realidad. La otra realidad es, porque vamos a entender el concepto de humildad. Humildad no es que yo no tenga un título, o humildad no es que yo no tenga una cantidad de dinero X, ujú, o humildad es aquel que vive pobre, pobre, pobre. No, yo no creo que humildad sea eso. Para mí el concepto de humildad tiene que ver con el reconocimiento que Dios está por encima de todo y así que yo es. me pueda humillar delante del Señor y entregar todo lo que tengo, Ujú, lo mucho, lo poco, en las manos de Él para que Él haga conforme lo que Él quiera hacer. Entonces, en este particular, si una persona por diferentes circunstancias no se ha podido preparar, no ha podido tener la oportunidad de desarrollarse, no puede limitar el llamado, pero no puede quedarse en una condición de que porque soy humilde, entonces no necesito estudiar porque soy humilde. ujú, Eh, Pedro era muy humilde, Pablo lo era, pero Pablo era una persona con preparación y elocuencia. ujú, El primer sermón de Pedro fue extraordinario para lo que era la pesca al reino de los cielos, pero la extensión del ministerio de Pablo fue muy grande. Entonces, tanto personas que no sean cultas en el sentido de estudios, preparación, etcétera, como personas que también lo tengan, somos el material número uno, somos lo esencial para que Dios se glorifique de una forma extraordinaria en cualquier necesidad de la iglesia. amén, así es. Pastor, el domingo estaba dando una predicación muy linda, que de hecho le comenté a Kevin ese día que estamos ahí sentaditos recibiendo la palabra, que Dios a mí en lo personal me habló tan rico, me jaló las orejas. O sea, fue un jalonazo de orejas que me pegó buenísimo. Y algo que caló mucho, mucho de mí fue una parte en la que se hablaba acerca de Juan el Bautista, que Ujú. decía bueno, la palabra dice que no había nacido varón, ¿verdad? Y que aún así el más pequeño vendría siendo En el reino de los cielos, en el reino del Señor, venía a ser como Juan. por más mínimo, junto a una basurita, el Señor lo ve. Limpio un baño, el Señor lo ve. Trabajar es trabajar en la obra. Ahora, recordemos esto. Es muy importante entender que lo que yo hago tiene que tener una repercusión en el reino de los cielos. Tiene que ser para Ujú. la gloria y la honra de Dios. Amén. El ministerio está dado para a nosotros, o se nos ha dado a nosotros, según lo que yo entiendo, para que nosotros seamos parte de ensanchar el territorio del reino de los cielos. Cuando oramos y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino y hágase tu voluntad. Entonces, ese véngase tu reino y ese espacio para que el reino de los cielos venga es trabajado por nosotros. Nuestro llamado es para glorificar el nombre de Dios. Nuestro llamado es para exaltar el nombre de Dios. Nuestro llamado es única y llanamente para beneficio del reino de los cielos. Cuando partimos de ese concepto de vida y concepto ministerial, entenderemos claramente que el ministerio no es para tener éxito personal. El ministerio es para que el nombre de Dios sea glorificado. Se ha tergiversado un poco, se ha ido metiendo una corriente de fama Ujú. ministerial, se ha ido metiendo una corriente, se conoce como la corriente del televangelista, ya cuando estamos proyectando mi ministerio tiene que alcanzar esto, tiene que alcanzar lo otro, tengo que ser el mejor predicador, el que toca mejor la guitarra, etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado con eso, Helen, hay que tener cuidado y hermanos que nos escuchan,
tener cuidado hacia dónde proyecto mi ministerio. Primero, entender que el ministerio que hoy yo tengo me lo dio Dios, según el libro de Corintios, capítulo 12, verso 1 al 11, dice claramente que Él distribuye a cada uno y conforme su voluntad, conforme lo que Él quiere. Correcto. Ahora, ese don, o ese talento, ese don que Dios nos da, es con un fin. Y el fin es que la gente, o en este caso vamos a decirlo así, el fin es que el plan universal de Dios se cumpla, que es que las personas sean salvas. Cuando nosotros nos conectamos en esa línea, nosotros vamos a comenzar a desarrollar un ministerio donde podamos edificar el cuerpo de Cristo como la palabra de Dios lo enseña. Digo esto, Helen, porque de verdad hemos tenido una lucha, una competencia ministerial. Hemos caído, desgraciadamente, en cuál es la mejor iglesia. Hemos caído en criticar. Este no es el sistema, este no es el estilo. Y de repente Dios comienza a levantar una iglesia grande y bonita y se ve creciente y se ve próspera y tal vez nosotros no estamos creciendo lo suficiente. Entonces nosotros decimos algo están haciendo mal, esa no es la forma. Porque hemos olvidado que somos el cuerpo de Cristo. Y como Pablo lo explicó en su clase de anatomía del cuerpo de Cristo, Pablo explica, la mano necesita el pie necesita la oreja y sucesivamente. Entonces, la iglesia, no podemos desenfocarnos de esto, Helen, el servicio de cada ser humano. Como dijo usted, el que juntó la hoja, si esa hoja él la juntó o esta basurita la juntó para la gloria y la honra de Dios, es de beneficio para el reino de los cielos y está Dios ahí. Pero si yo la levanté para vanagloria y para que la gente vea que yo lo hice, entonces yo me estoy desubicando de la realidad. Y hoy me atrevo a decirlo libremente, tenemos un sinfín de ministerios que de una u otra forma tal vez nos hemos apartado de este principio, tal vez nos hemos dejado llevar por alguna distracción exterior o interior y estamos perdiendo la línea correcta. Y la línea correcta es, cualquier cosa que yo haga, si glorifica al Padre, es éxito, aunque el mundo no me reconozca, aunque el mundo me vea como loco, aunque el mundo no crea que lo que yo estoy haciendo es bueno, aunque el mundo me critique. Si yo estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga para que su nombre sea exaltado, eso está bien. Ese es el ministerio que quiero desarrollar. Otra vez, para dejarlo bien plasmado y bien claro, si mis acciones van detrás de un reconocimiento humano, si usted y yo hoy estamos sentados detrás de esta cámara, para que el nombre de nosotros, el de Helen y el del pastor Johnny, sea conocido y la gente ya nosotros llegamos. Mejor apague y vámonos. Pero si nosotros tenemos la humildad de entender que lo que queremos hacer es para que el nombre de Dios sea glorificado y estamos nutriendo a la iglesia, le estamos dando bases a la iglesia, indiferentemente del corte denominacional, si le estamos enseñando a un ministerio que la forma correcta es esta y esto es funcional para el reino de los cielos, no importa que la gente diga que nosotros andamos detrás de fama y de reconocimiento y esto y lo otro, eso a mí no me mueve, porque siento que lo estoy haciendo bien. Pero tenemos que ser muy transparentes, tenemos que ser muy íntegros a la hora del ministerio y tenemos que ser muy claros porque la tendencia al egocentrismo, Helen, está tiñendo los altares. Estamos en una lucha de quién es el mejor, quién predica mejor. Y cuando yo no tengo ciertos atributos, entonces critico al que tiene los atributos para bajarle el piso, para descalificarlo. Eso no es correcto. Yo posteé un día en Facebook, yo decía, uno que quiere una iglesia dividiendo la misma iglesia no es funcional. La gloria es de Dios y es para la unidad de la iglesia, para buscar su respaldo. Porque vamos a ver, en vano trabaja el hombre si Dios no edifica. Y si nosotros queremos la edificación de Cristo, nosotros necesitamos tener claro que lo que yo hago es para el reino de los cielos. Toda gloria y honra son solo al único merecedor de toda gloria y toda honra. Llegamos al final de nuestra segunda parte. Tenemos una tercera parte, porque todavía nos quedan algunas preguntitas en el aire
y yo sé que van a ser de mucha bendición, así que los invitamos a que nos acompañen en nuestro próximo.